La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de esto del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos y matados a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosles, y la heredad será nuestra. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Amén, gloria a Dios, bendito es el Señor. Mis amados hermanos, esta historia nos la cuenta el evangelista San Marcos. Ahora bien, ¿quién era San Marcos? Su nombre original o completo era Juan Marcos. Nació en una familia judía de Jerusalén. Él no era uno de los 12 discípulos de Jesús. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé, que era primo de él, en su primer viaje misionero. Más adelante nos relata que él no se quedó durante todo el viaje. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en Panfilia, dejando la obra atrás. Es muy posible que el joven Juan Marcos estuviera desanimado por la dureza de lo que veía en el camino, mis amados hermanos. En muchos lugares eran bien recibidos, en otros eran apedreados o perseguidos. Y el joven, al parecer, decidió volver a su comodidad de su casa. Aleluya. Entonces, pasado un tiempo, el joven Juan Marcos, habiendo ya madurado en el evangelio, se convirtió en un siervo fiel del Señor. Y Pablo, el apóstol Pablo, tuvo que decir que él fue un compañero valioso. Aleluya. El evangelista Juan Marcos era hijo de María, una viuda al parecer de alta posición. Y se cree que fue él, el joven que se despertó del sueño en la noche y siguió al Señor Jesús y a sus apóstoles al Getsemaní. Él estaba cubierto con una sábana, y cuando los soldados prendieron a Jesús, lo agarraron a él, y él, soltando la sábana, salió desnudo y se escapó. Aleluya. Este hecho solamente lo narra el Evangelio de San Marcos. Por eso que muchos eruditos, estudiosos de la palabra y doctores suponen que el joven que huye es en realidad Juan Marcos. La tradición de la iglesia dice que el apóstol Pedro es la fuente de inspiración del Evangelio de Marcos. Algunos piensan que es Marcos, que el Evangelio de Marcos es de acuerdo con Pedro, porque Pedro en todas sus cartas habla muy efectivamente de Marcos, refiriéndose a él como mi hijo. Aleluya. Esta historia que según nos narra el Evangelio de Marcos, la parábola de los agricultores malvados, Jesús, al exponerla, lo compara a los trabajadores malvados
con los dirigentes del pueblo, el Sanedrín. Aleluya. La viña representa al pueblo judío y la evidencia la tenemos con el profeta Isaías. En el capítulo 5 nos dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Más adelante en el capítulo 27 nos dice que el Señor es el guardián de la viña y Él la riega, de noche y de día la cuida para que nadie le haga daño. Aleluya. Mis amados hermanos, tú que me oyes, después de la caída de Adán y Eva, producto del pecado, en Génesis 3, Dios dijo que un hijo de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Aquí que vemos las promesas del Mesías. Siglo después, Dios escoge a Abraham, que más tarde se convertiría en Abraham, padre de naciones. Lo escogió de entre todos los hombres de la tierra. Le pide que abandone su tierra y a su parentela para dirigirse a una tierra desconocida, prometiéndole que de él saldría una gran nación y que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Con esta declaración, Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac su hijo, y de la descendencia de Isaac a Jacob, al cual llamó Israel. Aleluya, mis amados hermanos. El pueblo elegido por Dios no fue elegido solamente con el propósito de que naciera el Mesías. El deseo de Dios era que la nación de Israel, aleluya, fuera una nación diferente, que salieran de ella sacerdotes, profetas, misioneros, que fueran por todo el mundo a enseñar a otro el camino hacia Él. ¿Quién es Él? Dios Todopoderoso. Y que la humanidad necesitaba de un Mesías Salvador que lo librara del pecado. Pero ¿qué pasó? Israel falló en la tarea. Volviendo a la historia de la viña, ¿con quién el Señor plantó la semilla? Pues vemos que la semilla la plantó con Abraham. Y al cabo del tiempo, 400 años después de vivir en una gran opresión en Egipto, Dios le envió un libertador para edificar una torre de vigilancia. Moisés, conocida como la ley, hasta ahora se conoce como la ley de Moisés, que luego Dios se la alquiló ¿a quién? A unos labradores, hombres que fueron escogidos para cuidar la viña del Señor. ¿Quién eran estos hombres? Los sacerdotes, levitas y 70 ancianos, todos juntos conformaban el Consejo Supremo Judío, el Sanedrín. Ellos eran los encargados de vigilar y cuidar a la viña del Señor, para que la viña del Señor no le creciera maleza, no se desviaran del camino ni de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió con estos labradores? Aleluya. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el Señor mandaba a sus sirvientes para pedirle de la cosecha que le correspondía. Pero esos malos labradores que habían alquilado el terreno se creyeron dueños de todo y golpeaban a los sirvientes que el Señor le enviaba y se lo enviaban con manos vacías. Mis amados hermanos, miren, ¿quiénes fueron esos primeros sirvientes? Pues los jueces de Israel. Fueron 14 jueces levantados por Dios para quitarle de la opresión de sus enemigos. Entre ellos se destacaron Débora, la profetisa, Sansón,
Jefté, Gedeón, en pueblo en tiempo de crisis. Estos gobernantes levantados por Dios fueron los que lideraron al pueblo. Ellos fueron desde la muerte de José, estuvieron desde la muerte de José hasta el establecimiento de la monarquía israelita. Su primer rey, que fue Saúl. Pero aún así, los labradores seguían en rebeldía. El Señor siguió enviando muchos sirvientes. Y a la hora de buscar los frutos, porque el Señor que quería ver los frutos que había sembrado. ¿Y qué pasó? Muchos de los sirvientes que el Señor envió, esos malos labradores, los golpearon y a otros los mataron. Ahora, ¿quiénes fueron este segundo grupo que Dios les mandó? Pues estos fueron sus siervos, los profetas, mis amados hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, que fueron perseguidos. Miren, Jeremías enfrentó hostilidad y violencia por su mensaje de juicio en el reino de Judá. Perdón. Amón fue expulsado de Betel por el poder religioso y civil. Elías fue buscado y perseguido por el rey Acá y su esposa Jezabel, debido a su advertencia contra la idolatría y anunciar una sequía que azotó a Israel. Moisés, uno de los más grandes profetas, estuvo bajo continua persecución por parte de su propio pueblo desde sus primeros inicios de liberarlo hasta su muerte. Sí, Moisés fue rechazado y repudiado también por el pueblo de Israel en varias ocasiones. Nos dice que la primera vez le dijeron: ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? Y a ese mismo Dios lo mandó a que lo liberara. Aleluya. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel a menudo se quejó y se rebeló contra sus líderes. Y contra Moisés en el desierto. Uno de los ejemplos más notables fue en el agua amarga de Mara, donde el pueblo protestó y culpó a Moisés. En el desierto de Sin, el pueblo se rebeló y culpó a Moisés y Aarón. Aleluya. Adoraron un becerro de oro cuando Moisés se ausentó 40 días buscando los mandamientos. Se rebeló Coré, un primo de él, contra él. 250 príncipes. El resultado fue un gran castigo de Dios. 14.700 personas murieron. Aleluya. Isaías, el profeta mesiano, según la tradición, fue aserrado vivo por el rey Manasés. Jeremías fue fundido en una cisterna de lodo por parte de las autoridades de Judá. Zacarías fue asesinado dentro del templo, antes del altar, y su muerte fue recordada por Jesús. Ezequiel murió mártir en manos de líderes del pueblo que le reprochaban su idolatría. Aleluya. Amos, durante su ministerio en Betel, también lo mataron. Aleluya. Daniel, aunque es más conocido por sus visiones apocalípticas, Daniel es reconocido por su historia de bajo persecución en el reino de Babilonia. Y por el último profeta que le voy a hablar, Juan el Bautista, fue decapitado por orden de Herodes, un hecho que Jesús también mencionó en su evangelio. ¿Cuál fue el motivo de todas estas persecuciones que sufrieron estos profetas? Debido a que sus mensajes a menudo eran incómodos e impopulares para las autoridades y el pueblo. El pueblo nada más que quería saber de fiesta. No querían saber de la advertencia del juicio divino. Los profetas proclamaron advertencia. Si no se arrepentían, iban a ser exiliados. Criticaron a la idolatría y la injusticia.
Atacaron la corrupción de las élites, la adoración de ídolos que eran contrarios a los mandatos de Dios. Aleluya. Su ministerio representó una amenaza para el poder religioso civil, que no querían que se expusieran sus fallas. Labradores malvados de la viña del Señor. Pero la Biblia dice que Dios, el labrador, el dueño del viñedo, Dios, dice, le enviaré a mi hijo amado. A él sí lo respetarán. Sucedió que esos perversos labradores, que por supuesto no querían compartir la viña, que no era suya, al ver al heredero, dijeron, vamos a matarlo. Así nos quedamos con la herencia. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús le hizo la historia en su narices de todo lo que habían hecho sus antepasados durante años. Y Jesús sabía cuál era su final, que ellos mismos lo iban a matar. Aleluya. Porque ellos no estaban dispuestos a renunciar a su poder. Aleluya. Ellos, al igual que sus padres, persiguieron y torturaron y mataron. Ellos, ese pueblo que recibió la ley en manos de ángeles y no la obedecieron. Aleluya, bendito sea el Señor. En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, y en todos los tiempos, la función del Consejo Judío Supremo, el Sanedrín, donde estaba precedido por el sumo sacerdote, ancianos, líderes, saduceos, fariseos. La función de ellos era servir a favor de los hombres antes de Dios. Ellos, en vez de guiar al pueblo a Jesús, el Mesías, el mediador entre Dios y los hombres, y pedirle a Jesús perdón y pedirle misericordia, al contrario, se reunieron con Caifás, el sumo sacerdote, y se decían entre ellos, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos, destruirán nuestro templo, nuestra nación, nuestras casas, nuestro dinero, nuestros lujos, nuestro ganado. Aleluya. ¿Se parece o no se parece la historia? ¿O no? ¿Se repite o no se repitió la historia? Estos hombres, levantados por Dios, su preocupación no estaba basada en la voluntad de Dios. Su preocupación estaba basada en perder su liderazgo, su poder. Ellos no evitaban la destrucción de su pueblo. Ellos evitaban perder sus puestos, sus lujos. Era más importante que hacer la voluntad de Dios. Eran tercos, paganos de corazón, sordos a la verdad y resistiéndose siempre al Espíritu Santo de Dios, tal como lo hicieron sus antepasados desde el desierto hasta la actualidad, que persiguieron a profetas. Asimismo ellos, pero ellos fueron peores que sus antepasados, porque mataron al Mesías prometido por Dios. Aleluya. El dueño de la viña no se quedó con los brazos cruzados. Vino en persona y destruyó a los labradores malos y le dio su viña a otro. Aleluya. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza de ángulo. Cuando ellos mataron al heredero,
¿Qué sucedió? Vino el dueño de la viña. Al morir nuestro Señor Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, como que una mano poderosa, Dios mismo, rajó el templo. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, este templo tenía 18 metros de altura. Flavio Josefo, un historiador de la época, nos dice que tenía 10 centímetros de espesor. Escuchen bien. Y aún 2 caballos atados a cada uno de sus extremos. Le era imposible rascarlo. Eso fue una disposición divina, un milagro. ¿Qué quiso decir con este velo rasgado? Dios decía, me voy de aquí. No voy a morar más con ustedes. Ahora el lugar santísimo tiene acceso todos los gentiles, todos los judíos que quieran seguirme y adorarme en espíritu y en verdad. Dios desechó ese día al sistema religioso que había imperado desde Moisés hasta la muerte de su Hijo Jesucristo. Y comenzó el nuevo pacto, Y le entregó el liderazgo, le entregó la viña a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El Señor hoy en día nos ha entregado la viña para que uno de ustedes que está aquí se levante, nos levantemos todos y llevemos la palabra de Dios y prediquemos por los caminos la palabra del Señor. Muchos se preguntarán, ya esas cosas nos pasan, pues, queridos hermanos. Tengo que decirle lo que dice el predicador hijo de David, quien fue el rey de Jerusalén. Lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay absolutamente nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que ya eso existía antes de que naciéramos. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después crearán empezar de nuevo. Hay una frase muy mundana que dice, el que no conoce la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Si nosotros no aprendemos de las experiencias pasadas, es muy probable que cometamos los mismos errores en nuestro futuro. Aleluya, en nuestra vida. Seguimos repitiendo los mismos errores que cometieron los escribas, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín. ¿Cuál fue el error? Que todavía muchos seguimos cometiendo. No consultarle a Dios nuestras decisiones. Si es bueno o no lo que vamos a hacer. Aleluya. Aleluya. Dios sabe. Dios sabe a quién darle su sacerdocio. El sacerdocio de Dios no es una monarquía que se hereda de generación a generación, de padre a hijo, a nieto, a mejores amigos, a quien me caiga bien. El sacerdocio, el único que puede quitar y poner es Dios. Muchas veces nos desagradan las personas que Dios escoge, ¿sí? Porque las vemos con muchos defectos. ¿Y los tuyos? ¿Qué haces mirando tú la paja que tiene en el ojo tu hermano cuando en el tuyo hay una viga?
Dios tiene el poder para elegir quién va a pastorear su rebaño. Dios lo mismo escoge a alguien sin letra, sin educación, un tartamudo, un letrado o un teólogo como el apóstol Pablo para dirigir su rebaño. Dios no escoge por apariencia. A Dios no le impresionan las apariencias exteriores de los hombres. Dios no mira cómo hacemos los humanos, que miramos primero su estatura, la belleza, su posición social, cómo se viste, cómo habla. A Dios eso no le importa. A Dios eso no le impresiona. Si no, pregúntale a Samuel. Samuel fue a ungir un nuevo rey a casa de Isaí. Y cuando vio al hermano mayor, al hijo mayor, dijo, este es el rey. Mira lo que bien, qué apuesto, qué alto, qué grande. Y le dijo Dios, hey, Samuel, ese no es. No mire como los demás, mira como yo miro. Yo miro su corazón, aleluya. Yo no miro su exterior, yo miro su interior, aleluya. Aleluya. A Dios no le impresiona nada de eso. Dios mira el interior, los pensamientos, la disposición, la motivación y el carácter de la persona. Dios escogió a Pablo, un hombre colérico, un hombre que incluso asesinó a varios de sus santos. Pero Dios dijo, he escogido a como instrumento para llevar la obra del evangelio. Porque Pablo, a pesar de que estaba haciendo la cosa mal, era fiel a su palabra y a lo que estaba defendiendo. Aleluya. Estaba defendiendo a Dios, pero no estaba defendiendo el nuevo pacto. Señor lo tumbó aquel día y le quitó ese velo y le dio la luz de Cristo. Aleluya. Dios, antes de escoger una persona, escudriña su corazón. Porque a veces lo que miramos por fuera suele ser superficial y falso. El lobo se viste de oveja y Satanás de ángel de luz. Nuestra función como buenos hijos de Dios es obedecer al Padre, apoyar y ayudar al elegido de Dios. Jesús dijo que en el reino de Dios las personas más importantes son las que se humillan y son como los niños, demostrando humildad, sencillez y un corazón dispuesto a recibir y a servir, en vez de buscar el reconocimiento público y de los demás. El que quiera ser grande en el reino debe de servir, aleluya. El Señor nos dice en su santa palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Aleluya. En Deuteronomio 30, 19, Dios nos dio libre albedrío, porque Él desea que nosotros los amamos, les amemos y les sirvamos voluntariamente. Tal como nosotros queremos que nos amen, que nos escojan, que nos inviten a los buenos lugares, que nos adulen. Asimismo, Dios también desea que nosotros lo tratemos a Él y lo escojamos a Él. Pero, oigan bien, Dios escogió a Saúl, al rey Saúl. Le falló y lo desechó. Y se buscó a otro con un corazón igual al de él, el rey David. Dios sigue buscando nuevos trabajadores para la viña. ¿Estás dispuesto tú que me escuchas, a ser un buen labrador? ¿O estás dispuesto a repetir
Lo mismo que hicieron tu abuelo. El abuelo alcohólico, el padre alcohólico, el nieto alcohólico. La abuela perdida, la hija perdida, la nieta perdida. El abuelo brujo, el hijo brujo, el nieto brujo. ¿O estás dispuesto a pararte en la brecha y decir, ya, hasta aquí se rompe toda maldición generacional, hasta aquí? Hoy yo decido servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aleluya. Hoy me levanto y digo, hasta aquí. Señor, estoy aquí. Mándame a mí a llevar tu palabra, a servir en tu viña. La llegada, la segunda llegada por su iglesia de Jesucristo está a la puerta. El viñador, el dueño de la viña, viene pronto a buscar su fruto. Todavía estás a tiempo. No te quedes. No pierda esta salvación tan grande. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom.